en donde vamos a ver los contenidos de calorimetría y cambio de fase. Primero vamos a ver el concepto de calor y equilibrio térmico. De partida, como vimos en la clase anterior, si metemos una cuchara fría en una taza con café caliente, la cuchara va a tender a calentarse y el café va a tender a enfriarse para acercarse al equilibrio térmico, que en la clase anterior vimos que significaba que los dos cuerpos, en este caso la cuchara fría, la cuchara y la taza con café, terminarían a la misma temperatura. La interacción que causa estos cambios de temperatura en estos cuerpos va a ser básicamente una transferencia de energía de una sustancia a otra. O sea, se calor, o energía en este caso, desde la taza con café caliente hacia la cuchara. Esta transferencia de energía que ocurre debido a una diferencia de temperatura se llama flujo de transferencia de calor. Y la energía transferida de esa forma se va a llamar calor. Y vamos a considerar que el calor es una energía en tránsito a causa de la diferencia de temperatura. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver a continuación. Tengo dos cuerpos. Un cuerpo A con temperatura T sub A y un cuerpo B con temperatura T sub B, donde la temperatura A es mayor a la temperatura B. Al ponerse esos dos cuerpos en contacto, va a haber un flujo de calor que va a ir del cuerpo A al cuerpo B. Y ese flujo va a existir hasta que los dos cuerpos queden en equilibrio térmico. Es decir, ambos queden con la misma temperatura, que es esta T sub EQ. Y esa temperatura va a ser mayor que la temperatura del cuerpo B y va a ser menor que la temperatura del cuerpo A. O sea, el cuerpo A baja un poco su temperatura, el cuerpo B sube un poco su temperatura y ambos llegan a la misma temperatura intermedia, que en este caso sería la temperatura T sub EQ. Eso es lo que sucedería acá. De forma natural, el calor va a fluir siempre de alta temperatura a baja temperatura. Para poder hacer el sentido inverso, o sea, que el calor fluya de baja a alta temperatura, se tiene que hacer con ayuda, de forma artificial. Y esto es lo que necesitamos, algo que ejerza un trabajo. Y esa es la idea que rige la operación de un refrigerador. Está fuera del alcance de este curso. Pero lo que les puedo afirmar es que el refrigerador lo que va a hacer tener es un motor que va a sacar calor de la zona fría y le va a enviar a la zona caliente. Pero para eso tiene que existir ese motor. En forma natural va a ir desde la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura. ¿Ok? ¿Estamos viendo? Ahí está. Las unidades de calor. Como el calor es una forma de energía, se pueden usar las unidades de energía conocidas hasta el momento como joule, ergio o kilowatt hora. Pero además existen unidades particulares de energía que se usan para medir calor. Que es la caloría, que se define como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. También existe la kilocaloría, que es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilo de agua, de 1 kilogramo de agua. Existe otra unidad que es la unidad británica de temperatura, BTU, que es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua. O sea, equivalente, pero en el sistema británico. Equivalencias de todas estas unidades. Una caloría equivale a 4,186 joules. Una kilocaloría, que equivale a 1000 calorías, equivale a 4186 joules. Y un BTU equivale a 252 calorías o 1055 joules. El BTU ustedes lo van a tener que manejar porque lo van a necesitar en alguna de sus aplicaciones. Generalmente en la física normal nos movemos en calorías, kilocalorías, joule. Pero el BTU puede ser que lo necesiten ustedes, como mercantes. Vamos a definir ahora el concepto de capacidad calorífica. Que es la relación de la cantidad de calor delta Q que se debe aplicar a un cuerpo para aumentar su temperatura en delta T. Eso es lo que se define como la capacidad calorífica del cuerpo, que se suele denominar por la letra
C mayúscula, o sea, delta Q partido en delta T. En estricto rigor, esta capacidad calorífica va a depender de la temperatura inicial y de las variaciones de las temperaturas, pero nosotros la vamos a considerar como un factor constante. Y si ven en la ilustración tenemos tres cuerpos de igual material y de masa diferente que van a tener capacidades caloríficas diferentes. O sea, la capacidad calorífica en este caso va a depender también de la masa. ¿Ya? Vamos a llamar calor específico, que se simboliza por C minúscula, a lo que es la capacidad calorífica de un cuerpo por unidad de masa, que es un parámetro característico del material con el que está hecho el cuerpo. O sea, cada material, agua, plata, oro, etcétera, tiene su calor específico dado. Ahora aquí se ve en esta ecuación, el calor específico va a ser la capacidad calorífica por unidad de masa, y la capacidad calorífica es delta Q partido en delta T, por lo tanto el calor específico va a ser delta Q dividido en M por delta T. En estricto rigor, el calor específico va a depender de la temperatura inicial, cambio de temperatura, presión atmosférica. Es un valor variable, pero que tiene muy poca variación en ciertos rangos. Por lo tanto, para efectos de lo que vamos a trabajar nosotros, vamos a considerarlo constante. ¿Ya? Aquí tenemos una tablas de calor específico de diferentes materiales a presión constante. Aquí tenemos diferentes valores, tal como sucede con otras constantes. Esto va a ser o dato o incógnita, o sea, o les vamos a tener que dar este dato directamente o va a tener que ser calculado. O sea, no tienen por qué aprenderse de memoria. De todas maneras, cuando hayan pruebas, ustedes van a poder acceder al dato de todas formas y van a tener la libreta, así que... Ahora, a partir de esto, vamos a proceder a hacer el cálculo de la cantidad de calor. De la expresión anterior que vimos, el calor específico de un material de masa M a cualquier temperatura se define como delta Q partido en M por delta T. Si C es constante, porque lo vamos a considerar constante, la cantidad de calor que debe proporcionarse a un cuerpo de masa M, cuyo material tiene un calor específico C, para elevar la temperatura de una temperatura inicial I a una temperatura final T sub F, va a ser delta Q, va a ser delta Q es igual a M por C por delta T, o M por C por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Algunos ejemplos. Aquí tenemos a 1 gramo de agua a 18 grados Celsius, le agrego una caloría y me queda 1 gramo de agua a 19 grados Celsius. En tanto, si a 1 gramo de hierro a 18 grados Celsius le agrego 0,11 calorías, me queda 1 gramo de hierro a 19 grados Celsius. ¿Qué es lo que sucede acá? Que a iguales masas de hierro y agua se va a requerir menos calor, agregar menos calor al hierro que al agua para conseguir que aumente la misma temperatura. ¿Por qué? Porque el calor específico del hierro es menor que el del agua. O sea, si quiero el mismo cambio de temperatura, podemos despejar aquí delta T es igual a delta Q partido en MC. Ocupar esta expresión, o esta misma, delta Q es igual MC por delta T. Para la misma masa de agua, el mismo cambio de temperatura, para lograr de nuevo, voy a tener que hacer edición acá para YouTube. De aquí yo puedo despejar delta T igual a delta Q partido en MC. Para lograr el mismo cambio de temperatura, con la misma masa, si el calor específico es menor, yo tengo que agregar menos calor para llegar al mismo delta T. Si el calor específico es mayor, que es el caso del agua, necesito agregar más calor para llegar
al mismo cambio de temperatura. Otro ejemplo. Si a un gramo de agua de 17 grados Celsius le agrego una caloría, obtengo un gramo de agua de 18 grados Celsius. Si a un gramo de agua de 17 grados Celsius le agrego una caloría, la temperatura me sube a 26 grados Celsius. Entonces, a iguales masas de hierro y agua, se logra mayor aumento de temperatura en el hierro que en el agua al aplicarles a ambos una caloría. Luego, el calor específico del hierro va a ser menor que el calor específico del agua. Entonces, si le agrego el mismo calor, la misma masa, como el hierro tiene menor calor específico, el cambio de temperatura es mayor. Como el agua tiene mayor calor específico, el cambio de temperatura es menor. Otra situación acá. Se considera esta situación inicial de delta Q es igual a MC por delta T. Si duplico el calor manteniendo constante las demás variables, lo que voy a lograr es un aumento del doble de temperatura. O sea, si agrego calor Q y obtengo delta T, al agregar 2 Q de calor voy a obtener un cambio de temperatura 2 delta T. Si se duplica la masa manteniendo todo lo demás constante, el aumento de temperatura se reduce a la mitad. O sea, si duplico la masa manteniendo el calor constante, se reduce el cambio de temperatura a la mitad. Se puede ver matemáticamente acá. Y si se duplica simultáneamente el calor y la masa, o sea, doble de calor y doble de masa, esos dos se simplifican y vamos a mantener el mismo cambio de temperatura que teníamos respecto a esta situación inicial. Ahora entramos al tema del cambio de fase. Aquí tenemos los tres estados típicos, sólido, líquido y gas. Para pasar de sólido a líquido, de paso de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gas vaporización. Para ir de gas a líquido se habla de condensación y de líquido a sólido solidificación. También existe el caso un poco menos conocido de sólido a gas, o sea, que es volitización de sólido a gas y sublimación de gas a sólido. Pero nos vamos a centrar más que nada en el camino sólido, líquido, gaseoso. Aquí tenemos los estados o fase etérea. A medida que pasamos de sólido, líquido a gas, el material va a absorber energía. Si vamos de sólido a gas, aquí tenemos las moléculas inmóviles unidas sólidas, en este caso sólido. En el líquido las moléculas están un poco más sueltas, más liberadas. Y en gas las moléculas directamente están esparcidas por todo el espacio. Y a medida que vamos de sólido a líquido, el material va a absorber energía. Y por el contrario, cuando vamos de gas a sólido, o sea, pasando por condensación y solidificación, el material va a liberar energía. Vamos a analizar el caso del agua, que es el más conocido. Dice, tenemos aquí la gráfica de temperatura para una muestra de agua que inicialmente está en la fase sólida, en hielo, que está en hielo a menos 40 grados Celsius, y se le va a agregar calor a razón constante. Vamos a ir viendo poco a poco lo que va ocurriendo acá. En general la temperatura en ciertos intervalos, que son estos donde está agua y hielo, donde está agua y vapor, no va a cambiar durante ese tiempo, sino que se va a mantener constante. Cuando hay cambio de estado, no hay cambio de temperatura. Cuando nos movemos dentro de un mismo estado de la materia, hay cambio de temperatura. En general la temperatura de ebullición va a depender de la presión atmosférica. Como observación, en general a mayor altura sobre el nivel del mar, menor temperatura de ebullición. Bueno, ustedes siempre van a estar al nivel del mar, así que eso no es una variable importante para ustedes. Entonces, agua en estado sólido. Tenemos aquí que el calor absorbido se traduce en aumento de temperatura del hielo. Aquí partimos con el hielo a menos 40 y terminamos con hielo a 0. Entonces, en este caso aplica la ecuación de calorimetría que vimos anteriormente, que delta Q es igual a M por el calor específico del hielo por delta T, donde el calor específico del hielo tiene un valor típicamente de 0,5 calorías dividido en gramo por grado Celsius. Ahora entramos en el cambio de fase de sólido a líquido, donde si agregamos calor al hielo a 0 grados Celsius y presión atmosférica normal, la temperatura del hielo no aumenta, se mantiene en 0 grados Celsius, sino que lo que hace es que el hielo se va a empezar a fundir para formar agua líquida. Entonces lo que hace el calor aquí no es
elevar la temperatura, sino que producir un cambio de fase, de sólido a líquido. Y aquí entramos a definir lo que se llama el calor latente de fusión. Entonces el calor va a estar expresado como la masa por el calor latente de fusión. ¿Alguna duda? Sí, profesor, no entendí bien lo del cambio de fase. Es que no, y el agua a los 4 grados no se expande, es que eso me acuerdo de haberlo pasado en el Mira, colegio. existe un fenómeno así, ¿Qué pero cosa, perdón? para el efecto, existe un fenómeno de expansión del lago en anomalía. Pero para efectos del análisis que vamos a considerar acá, vamos a considerar que el agua se mantiene igual con el mismo volumen. Ah, ya. Bueno, pero no es relevante para el análisis de esta situación. Ya. Entonces, el efecto del calor a esta temperatura no es elevarlo, sino que producir un cambio de fase. Delta Q va a ser igual a la masa por lo que se conoce como el calor latente de fusión, que es el calor por unidad de masa que se requiere para cambiar la sustancia de la fase sólida a líquida de su temperatura de fusión. Y para el agua es 80 calorías partido en gramos o 3,33 por 10 a la 5 joule partido en kilogramos. ¿Ya? Luego, cuando tenemos toda el agua líquida, el agua pasa a estado líquido, entonces cualquier cantidad de calor que se absorba se va a traducir en aumento de temperatura del agua. Y nuevamente va a regir la expresión de calorimetría, de masa por el calor específico del agua por el cambio de temperatura, donde el calor específico del agua es típicamente 1 caloría partido en gramos por grado Celsius. Y aquí entramos a lo que es cambio de líquido a gas. Ya. En general, si damos calor al agua líquida a 100 grados Celsius y presión atmosférica normal, la temperatura del agua no aumenta, sino que parte de esta se evapora para formar vapor de agua. Entonces, tal como en este caso, en el caso del sólido y líquido, entonces tal como en el caso de sólido y líquido, el efecto del calor a esta temperatura no es elevarla, sino que producir un cambio de fase. Y el cambio de fase se va a expresar de manera similar. El calor necesario que se tiene que inyectar va a ser la masa, por lo que se conoce como el calor latente de vaporización, que se define como el calor por unidad de masa que se requiere para cambiar la sustancia líquido a vapor a su temperatura de ebullición, que para el agua es 540 calorías partido en gramos o 22,6 por 10 a la 5 joule partido en kilogramos. Y finalmente, cuando el agua está totalmente en estado gaseoso y le seguimos inyectando calor, cualquier calor que se absorba se va a traducir en aumento de temperatura del vapor de agua. Y nuevamente entramos con la expresión de calorimetría. Delta Q es igual a masa por el calor de vapor por delta T, donde el calor de vaporización es 0,48 calorías partido en gramos por grado Celsius. Aquí tenemos una tabla con las temperaturas y calores de fusión y vaporización de diversos materiales. Nuevamente estos datos van a ser, esto en una prueba sería dato o incógnita. ¿Ya? Y al final algunas consideraciones de orden mercante. ¿Qué es lo que viene acá? Que tiene que ver con el tema de la combustión. Calor de combustión o poder calórico. La combustión es una reacción química donde una sustancia llamada combustible se mezcla con oxígeno generando un rápido desprendimiento de calor. Lo anterior requiere de ciertos niveles mínimos de oxígeno del aire y una determinada temperatura umbral sin la cual la combustión no es posible. En el acetileno en este caso es 425 grados Celsius. En el caso de los líquidos esta temperatura umbral disminuye con el aumento de la presión. En general las reacciones químicas como la combustión no son reversibles como los cambios de fase, es decir, la sustancia no puede volver a su estado original. Sin embargo, son análogas a esta última en el sentido de que involucran cantidades definidas de calor. Algunas pequeñas definiciones. El calor de combustión HC se define como la cantidad de calor liberado por la combustión de una sustancia correspondiente por unidad de masa quemada. Como ejemplo,
carbón transportado por barcos en bodegas presenta posibilidades serias de combustión espontánea a temperaturas sobre los 82 grados Celsius, aun cuando el código IMO, el código OMI, de cargas a granel establece un límite de 55 grados Celsius por una situación de fuego potencial. ¿Qué es lo relevante de esto acá? Es que tienen que fijarse la temperatura en que va cada compartimento. Por ejemplo, si en un compartimento va el carbón, tienen que fijarse de que la temperatura a la que está almacenado no puede sobrepasar ciertos niveles, porque si lo tienen almacenado sobre los 82 grados Celsius, se corre un riesgo de combustión. Aquí tenemos tablas de calores de combustión para diversos materiales, madera seca, carbón, para combustible sólido, combustible líquido, combustible gaseoso. Esto es importante para el caso de los buques gaseros, o de los buques que transportan combustible, de que resulta importante tener el control de la temperatura. Porque alguna cosa que se desajuste ahí, podemos tener un incendio en el buque, lo cual, por supuesto, tiene muchas complicaciones. Algunas cosas adicionales, ampliamente conocido el hecho de que la materia tiene 3 estados posibles, sólido, líquido y gaseoso, y esta condición va a depender de 3 parámetros fundamentales asociados a la sustancia, que van a ser presión, temperatura y volumen. ¿Cuánto me va quedando? ¿Sí? Esto especialmente para los gases. Entonces, para cada sustancia uno puede establecer un gráfico, que es este de aquí, que es un gráfico tridimensional PVT. En el termodinámica se suele usar el gráfico presión-volumen. Aquí se agrega un tercer eje que es temperatura. Y aquí se muestra la forma en que varían de manera conjunta presión, volumen y temperatura de una sustancia en los 3 estados líquidos posibles, sólido, líquido y gas. Aquí se ve la superficie PVT de una sustancia que al congelarse se contrae, que sería como el dióxido de carbono. Hay un punto crítico bajo el cual se denomina este líquido, esto se denomina vapor. El líquido se considera vapor y sobre ese punto crítico se considera gas. Son detalles más técnicos que seguramente van a ver en un curso más específico sobre este tema. Y aquí entramos al tema del gas licuado. ¿Qué es un gas licuado? Todos estamos familiarizados con ese concepto. Es un líquido que a presión y a temperatura ambiente sería gas, que está almacenado como líquido, pero si lo exponemos al aire es en la forma de gas, que por eso el gas licuado se tiene que vender en balones, con metálicos de un espesor importante, porque ahí están, en esos valores se pueden controlar las condiciones de presión y temperatura para mantenerlo en estado líquido. Si ese gas lo pusiéramos en contacto con el ambiente, si ese líquido lo pusiéramos en contacto con el ambiente, se transformaría automáticamente en gas. Resulta de interés práctico considerar las condiciones bajo las cuales un gas puede ser licuado. Eso se puede hacer disminuyendo la temperatura en el depósito, aumentando la presión. Y eso es lo que se hace en el caso del gas licuado para consumo hogareño al depositarlos en balones. Sin embargo, ambas opciones tienen limitantes, puesto que, como vemos en la superficie PVT, el denominado punto crítico establece un límite para cada uno de ellos. De esa manera, podemos definir los siguientes conceptos. Temperatura crítica es la mayor temperatura a la que se puede licuar un gas independiente de la presión. Es decir, sobre esa temperatura el gas no se licúa independiente del aumento de presión aplicada. Y presión crítica, que es la menor presión a la que se puede licuar un gas independiente de la temperatura. Es decir, bajo esa presión, el gas no se licúa independiente de la disminución de temperatura lograda. Estos son conceptos que van a tener que tener presente en cuanto, si el caso les toque ir en un buque gasero. Aquí tenemos las temperaturas y presiones críticas para diferentes tipos de gases: oxígeno, aire, nitrógeno, dióxido de carbono, cloro, amoníaco. Puede ser que en algún momento les toque trabajar en un buque mercante que transporte alguno de estos elementos, y
tienen que fijarse en estos parámetros para poder garantizar las condiciones de seguridad, para asegurar de que el gas tenga que estar licuado y que se eviten riesgos de incendio, como vimos anteriormente. Consideremos el transporte de gas natural. El gas natural, aquí estamos hablando de los buques gaseros GNL. En los cursos más de especialidad les van a hablar de esto más detalladamente. En gases naturales como el metano, es transportado en lo que se llaman buques gaseros en forma licuada, como líquido, a una temperatura de menos 160 grados Celsius y a presión atmosférica, lo que permite reducir los volúmenes unas 600 veces, lo que asegura poder meter todo ese gas en un barco. En general, las capacidades típicas de los buques gaseros GNL son capacidad de carga entre 19.000 a 138.000 metros cúbicos, esloras de 130 a 300 metros y calados de 6,5 a 12 metros. También existe otro tipo de buques, que son los que transportan gas licuado de petróleo, los GLP, que es mezcla de propano y butano, presente en el gas natural disuelto en el petróleo, y estos buques transportan también gas licuado a menos 50 grados Celsius y a 17 atmósferas. O sea, hay condiciones de presión y temperatura que se tienen que mantener acá. También existe el caso de los buques frigoríficos. Que son buques que comenzaron a navegar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se pudo resolver el problema del aislamiento térmico de las bodegas y la instalación de vehículos refrigerantes. Esto es lo que permitía transportar plátano, fruta, pescado congelado entre diferentes países. Dependiendo del tipo de carga, la temperatura manteniéndose entre los 12 grados Celsius necesarios para el transporte de plátanos y hasta la fruta y pescado congelado entre menos 15 y menos 30 grados Celsius. Estos buques típicamente van pintados en blanco para mejorar la reflexión de los rayos del sol y minimizar la absorción de calor por radiación. Eso de que lo negro absorbe calor, lo blanco refleja el calor. La idea es poder mantener las condiciones de temperatura para que el material transportado no se pudra, las frutas y todo eso. Y eso sería lo que tengo por hoy.